The Warning es una banda que ha sido sinónimo de crecimiento como la espuma, sí, pero también de perseverancia y trabajo duro. En este canal ya se ha hablado un poco de la historia de ellas y cómo fueron causando un impacto significativo no solo para una generación, sino siendo conocidas precisamente por tener un fandom que no tiene límite de edad para ser fan de su música. Ellas lo han demostrado ya con más de 11 años de carrera y dejando a sus fans con momentos inolvidables que fueron los que definieron su carrera y causaron quizás el efecto mariposa más grande a su favor y que les rinde el éxito que se merecen hoy en día. Momentos que justamente hoy enlistamos para rendir tributo a una de las mejores bandas de rock nacida en este siglo. Número 10. Piano. Como bien dicen en algunas circunstancias, si no hubiera existido una chispa, nunca hubiera habido una consecuencia. La entrada al piano para cada una de las chicas fue su primera entrada a la música, donde cada una de ellas encontraría una pasión, un entretenimiento, un hobby, el cual quizás podría explotar y mejorar día a día en el futuro. Luis Villarreal, padre de las 3 hermanas, puso su energía en enseñarles desde pequeñas la importancia de desarrollar sus habilidades con un instrumento tan interactivo como el piano, como una manera para desarrollar sus sentidos musicales. Tanto Daniela como Paulina y Alejandra tuvieron la oportunidad de decir que su primer instrumento fue este, en donde pasaban tardes tratando de componer melodías originales que entre días de risas y juegos se volvió convirtiendo en una actividad común de la cual se terminaron enamorando. Todo esto alrededor del 2005, cuando Daniela tenía 5 años y Paulina 3, tras asistir a un campamento de verano con actividades musicales, como la primera chispa, la cual agudizaría este sentido por el camino de la música y que si nos vamos a los videos más antiguos de su canal principal, podremos ver a las pequeñas guaguas en lo que fueron sus comienzos y los primeros peldaños justo antes del rock. Número 9. Presentación en TED Talks. Ya con algunas canciones asentadas en su discografía que apenas iniciaba y con alguno que otro video viral para que la gente empezara a conocerlas, The Warning tuvo la oportunidad de dar una TED Talk a sus tempranas edades. En el escenario teníamos a una Daniela, Paulina y Alejandra interpretando las canciones originales River Soul y Exterminated, junto con una versión de The Pretender para cerrar con su icónica Survive, que ya se encontraba en el videojuego Rock Band. Las chicas ya empezaban a ser modelos a seguir para varios niños que querían ser como ellas y los inspiraban a adentrarse en la música. Sin duda, esta visibilidad que ofreció una TED Talk a su temprana edad les abrió el camino para que el mundo conociera su talento y descubrir así cómo estas apasionadas músicas comenzaron su dedicación a la práctica diaria y su sueño de asistir al programa de verano de 5 semanas de Berklee College of Music. Una situación que fue apoyada mediante el crowdfunding, contexto que la banda ha venido sabiendo aprovechar muy bien y dar también las gracias a sus fanáticos por en parte ser una buena representación de la gente que las apoya y que las vio crecer. Entendiendo puntos como estos, las personas empezábamos a entender por qué The Warning es una banda tan apegada a sus fans. We want to thank you all for your time, and we're going to say goodbye with this last song called Survive. You have been warned! Número 8. Presentación con Ellen DeGeneres. Hacemos un salto del tiempo nuevamente al pasado, al año 2025, ya que no nos podemos olvidar de la primera vez que pisaron fama internacional. Con simplemente darse a conocer con covers de las bandas más famosas o incluso probar temas exóticos al rock como Roar de Katy Perry, las chicas ya eran lo suficientemente reconocidas como para llamar la atención de uno de los programas de entrevistas, comedia, variedades de Estados Unidos. Aprovechando que estaban en este campamento de por allá, las chicas asistieron al show de la presentadora y como todas unas profesionales respondieron a las preguntas ante miles de personas que se quedaban asombrados por su carisma y la manera en la que les dieron espacio para demostrar su talento en la batería, bajo, guitarra y voz. Con una energía inconmensurable, se presentaron y dieron un golpe sobre la mesa. Para ese momento, las chicas explicaban cómo en su canal de YouTube, el trío registraba ya cerca de 59,000 seguidores y cientos de comentarios positivos, en varios idiomas. Haz de cuenta que aquí vivimos, nos ponemos en unos colchones y empezamos a decir, a ver, ¿qué se nos ocurre para hacer canciones nuevas?
La misma Ellen DeGeneres, sorprendida por el talento de las tres, decidió apoyarlas para que sigan con sus sueños con $10,000 a cada una de ellas. Número 7. Presentación MTV 2023-2024. Y porque en este video vamos a ser más altos en el tiempo que lo que salta un conejo, Dani, Ale y Pau, con su trayectoria internacional reconocidas ya mundialmente y sobrepasando el 500,000 de streams mensuales en Spotify, fueron invitadas a los MTV 2023, entre invitados del tamaño de Taylor Swift, y compartiendo escenario con figuras de la industria musical como Olivia Rodrigo, Shakira, Fall Out Boy, Demi Lovato, Cardi B y Steve Aoki. La banda de hermanas mexicana no solo deslumbró con sus outfits en la alfombra roja, ante las miradas de quienes las reconocían con una mirada orgullosa, o bien despertaban la curiosidad y por ende ganaban más seguidores, sino que también se presentaron en vivo. Dentro del aftermovie que compartieron en YouTube se puede observar la emoción de las hermanas y cómo se prepararon para el momento. No solo fueron a observar uno de los espectáculos más grandes de la música, sino que también subieron al escenario del Prudential Center Newark para aprender tanto al público como a los invitados, tocando dos de sus hitazos, More y Evolve, haciendo aún más icónicos el pasito que te genera la primera con el cencerro y el grito de Pau con la euforia de la segunda. Número 6. Money. Foro Sol, abriendo a Foo Fighters. Muse, Guns N' Roses, Motley Crue, Imagine Dragons, Sammy Hagar y Evanescence son algunas de las bandas a las que las chicas han tenido la oportunidad de abrirles en algunos de sus conciertos. Todo ello, como cualquier banda invitada, les ha dado muchos reconocimientos y nuevos fans. Sin embargo, hay una ocasión especial, ya que sucedió aquí en México, e incluso hay material audiovisual con el cual la propia banda ha dicho que se le ha puesto la piel chinita al verlo. El Foro Sol es una venue icónica en México, en la cual se han llevado a cabo conciertos de primer nivel y de bandas top a nivel mundial. Pisar este escenario para abrir el concierto ante poco más de 48,000 personas a una banda del calibre de los Foo Fighters es sin duda una experiencia que quedará para la posteridad como uno de los escalones más nostálgicos y significativos dentro de la banda. Money, que en ese momento era uno de sus éxitos más conocidos, fue presentado como video oficial y con ello tenemos una prueba inconfundible de la energía que estas chicas desprendieron esa noche. Número 5. Keep Me Fed, lanzamiento y cómo se construyó. Para los fans de 21 Century Blood, Queen of the Murder Scene y Error, la noticia de que llegaría un nuevo álbum de estudio, esta vez de manera profesional y apoyadas por todo su equipo, incluyendo las inspiraciones que ya nos habían mencionado a la hora de componer nuevo material como The Muse, Metallica, Ozzy Osbourne y AC/DC, la mejor noticia del mundo fue cuando nos enteramos de Keep Me Fed. Tras anunciar su nuevo material discográfico, los fans empezaban a conocer un estilo más versátil de las guaguas, un acercamiento que se definía cada vez más por singles como Sick, una nueva canción en español como ¿Qué más quieres?, Hell You Call a Dream o la espectacular Automatic Sun, que fue estrenada días antes del lanzamiento de su álbum en el festival más grande de su ciudad natal. Hubo muchos escalafones, especulaciones y cosas que hicieron especiales a la salida de este álbum. Es el que salió cuando la banda ya se encontraba en su punto más mainstream y manteniendo aún así la transparencia y el acercamiento a sus fans que las caracteriza, compartiendo los detalles de composición a través de videos de YouTube, platicando y respondiendo preguntas en lives, además de ser reconocidos a nivel internacional por seguir manteniendo la racha de no tener ninguna canción por debajo del nivel que se les conoce, además del gran nivel de marketing que dejó una gira por Europa mientras sacaban este nuevo material, una colaboración con Bandmate en Japón, videos como para la canción de Burnout con sus fans o 6 Feet Deep, además de que es lo que tenemos seguramente más fresco en nuestra memoria, como la gira completa nuevamente por el continente americano a volver a hacer lo que más les gusta y poner por alto el nombre del Keep Me Fed Tour. Número 4. Pepsi Center Show. Para muchos, el mejor concierto de la banda en toda su carrera.
Eran las fechas en donde se cumplían y se acercaba su 10º aniversario como banda y prometieron un show único y espectacular. The Warning ha tenido shows inolvidables como el del Teatro Metropolitan, los 3 del Auditorio Nacional, en festivales como Pal Norte, Poland Rock o Wacken. Sin embargo, no hay ninguno que se siente más personal, eufórico y emocional que el vivido hace algunos años en el Pepsi Center. Con más de 8,000 personas cantando a todo pulmón, versiones especiales en las que pareciera que no tenían límite de tiempo, 23, Breathe, Enter Sandman, When I Am Alone, hasta la propia 21 Century Blood y Black Holes, canciones que realmente ya es casi imposible ver en un concierto normal de ellas. Lograron brotar hasta las lágrimas a las propias chicas, además de dar mensajes especiales por el momento especial que vivían, agradeciendo a sus fans, una velada más que especial que todo fan de Huesos Negros de la banda debe de poner de vez en cuando para recordar la historia que se vivió esa noche. Con una producción audiovisual envidiable, al punto de las 4 de la tarde, la gente se reunió afuera del Pepsi Center de la Ciudad de México, y en un abrir y cerrar de ojos un mar de gente ya se habría conglomerado hasta la avenida Insurgentes, y dando hasta 5 vueltas de fila para poder ver y escuchar a The Warning. Un concierto que sin duda daría la vuelta al mundo y sería una muestra clara de cómo la gente empezaba a amarlas, no importa en cualquier lugar donde se presentaran. Número 3. Cover viral, Enter Sandman. Volviendo al tema de los efectos mariposas, hablemos del video más viral en la historia de The Warning. Actualmente, con más de 25 millones de visitas y en YouTube, su canal, que solo comenzó como una galería de recuerdos que su padre Luis Villarreal les abrió, a su vez, para mostrarle al mundo la cantidad industrial de talento que se encontraba en la Warning Cave. Podríamos ahí encontrar sus covers de canciones como We Are Not Gonna Take It, Hysteria de Muse, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, que ya tenían una gran cantidad de visitas, y las pequeñas estaban formando su propia comunidad. Pero no fue hasta que el impacto que causaron con su cover de Metallica, que dicho por ellas, llegaron las visitas por montones, una fama que no se esperaban para nada. Pero a pesar de ello, siguieron haciendo su trabajo, siguieron enfocándose en subir lo que más les gustaba y convertir lo que empezó como un hobby en un trabajo real. No obstante, ellas aún eran muy chicas y disfrutaban lo que hacían. Resistance Cover, presentación 1, 2, 3. En una escuela para inspirar a niños, en una plática TED de la que ya hablamos, a nivel local, nacional, internacional. Muchos la reconocían por aquel video viral donde surgió todo, donde surgió la idea de empezar una carrera con ellas, donde se prendió la tercera chispa de las 3 más importantes que dijimos que tocaríamos en este video. Una viralización que las llevó a forjar el inicio de lo que sería una de las carreras más brillantes a temprana edad de una banda de rock familiar. Número 2. Abriendo concierto a Muse. Ya hemos mencionado la cantidad de bandas de renombre a las que The Warning le han abierto conciertos como banda invitada, pero abrirle a la banda que literalmente se sentía como sus ídolos, influencias y en parte la razón por la que empezaron a hacer lo que les gusta, la banda inglesa pisó Monterrey en 2023. Un 18 de enero, Guadalajara el día 20 y Ciudad de México el 22 y 23 de enero. De esas interacciones hay clips muy famosos donde se ven a las hermanas Villarreal muy emocionadas por ser parte de esta gira con Muse y cómo esto ayudó a cambiar su chip y realmente darse cuenta de que ellas también son unas profesionales para tomar su carrera como algo memorable, algo que abrazaron y que también la banda británica mencionó el reconocimiento mutuo. Incluso, en alguna ocasión, la banda británica compartió un video de Alejandra, la bajista, tocando uno de sus éxitos. Fue en punto de las 8 horas cuando apareció The Warning en el escenario montado en el escenario Banorte. Es un placer para nosotras estar aquí, en nuestro primer show del 2023, abriéndole a una de las bandas que nos ha inspirado desde chiquitas. Bastaron 30 minutos para poner a vibrar a los miles de asistentes a quienes dejaron con toda la euforia para la presentación de la banda estelar. Número 1.
el día que les regalaron Rock Band. Daniela, Paulina y Alejandra descubrieron la chispa mayor. Esa chispa que encendió la llama de rockeras internas que llevaban dentro. Sus padres, orgullosos, mientras las veían a las tres jugar y simular tocar canciones de sus bandas de rock favoritas y temas icónicos del rock, como si se tratase de un paseo por el parque, mientras se dibujaba una sonrisa en el rostro de las pequeñas y lágrimas de orgullo en los ojos de los padres, ellos mismos y ellas mismas, a su vez, descubrieron que ahí era. Era lo que les hacía sentir vivas, lo que más les apasionaba. El bajo, la batería y la guitarra ya habían sido escogidos por cada una de ellas, y más temprano que tarde, ya tenían una canción de su autoría en el videojuego. La historia de The Warning ha cruzado muchísimas fronteras. Hoy, son conocidas a nivel internacional, pero el núcleo donde nació su esencia se forjó gracias a los sentimientos que brotaban al tocar las notas en un videojuego. Así como para el astronauta que se enamoró del espacio al ver por primera vez la luna llena, el niño que siempre quiso ser doctor por salvar la vida de un gatito, o aquella mujer que quiso ser maestra para cambiar al mundo. Todos tenemos un sueño, todos tenemos el potencial para encenderlo. Solo hay que encontrar nuestra chispa haciendo lo que más nos gusta. The Warning lo llevó y lo hizo parte de su vida diariamente en un sin parar, sin descanso, trabajando duro siguiendo su corazonada y su instinto por la música que descubrieron dentro del rock, sintiendo la simulación de lo que ellas se podrían llegar a convertir. Y sin embargo, el tiempo habló por sí solo. Las cosas llegaron a su lugar y The Warning conquistó al mundo. ¿Cuál es tu momento favorito de The Warning? Oh! En medium. Calm down. I wish. Let's have me solo score. Ajá, yo tengo más. Notes missed 187.